Qué lindo es adorar a Dios, hemos bendecido su nombre, así que salimos por YouTube también. Dios les bendiga de una manera especial en el canal de YouTube. Cuando usted busca Servicio Familiar Cristiano, usted nos va a ver que salimos también por el canal de YouTube. Dios les bendiga, amados hermanos que nos están sintonizando. Así que vamos a leer el capítulo 25 de Job, a ver qué Dios nos tiene esta preciosa noche. Si usted está en su casa, le invito a que abra su Biblia y que nos vayamos al capítulo 25, saboreemos, estudiemos. Oh, sí, es lindo leer y estudiar la palabra de nuestro Dios, es lo que nos alimenta el espíritu y el alma. Así que lo invito y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y a la letra dice así: respondió Bildad, suita, y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Sabe que era el último discurso que este hombre estaba haciendo? Recordemos también que él habló en el capítulo 8. También en el capítulo 18 y ahora el 25, sus argumentos absolutamente se estaban terminando. Verso 3 dice: ¿tiene sus ejércitos números? ¿Sobre quién no está su luz?, decía Bildad. Verso 4, y de allí sacamos el mensaje. Dice: ¿cómo pues se justificará él, el hombre, para con Dios? Vuelvo y repito: ¿cómo pues se justificará el hombre con él? De ahí sacamos el tema justificados por fe. ¿Y cómo será limpio?, dijo Bildad, el que nace de mujer. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también es un gusano. Era algo que ya Bildad estaba diciendo. Este hombre fue el último discurso que dio en el libro de Job. Era el último discurso. Recordemos que el nombre era Bildad suita. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Sua, el hijo de Abraham, con centura. Génesis capítulo 25, y uno va a encontrar. De allí viene la palabra suita. Lo dice la... Ellos radicaron en el desierto de Arabia. Así que de allí viene suita, porque era hijo de Abraham con cintura. Desde allí viene esta descendencia. Y ellos habitaron en Arabia. Así que recordemos también que el primer discurso que Bildad hizo cuando llegó donde Job fue en el capítulo 8. Y si usted se recuerda, en ese capítulo 8 Bildad le decía al siervo Job que sus palabras serán como el viento impetuoso. O sea, el viento, todo lo que Job había dicho, se lo iba a llevar el viento como algo que no servía. También él vuelve a dar el discurso en el capítulo 18, donde le dijo Bildad a Job: la luz se oscurecerá en tu tienda y se apagará sobre él su lámpara. Y ahora encontramos el tercer discurso en el capítulo 25, y hasta allí este hombre llega donde dice que el hombre es como el gusano, el hijo de hombre es como gusano. Se le terminó a Bildad todos los argumentos y fue su último discurso. Ya él no tenía más palabras. Creo que a pesar de todo el tiempo que han pasado, se dieron cuenta que la sabiduría de Job era mucho más grande que la de ellos. Ahora bien, vamos a entrar en el tema en esta noche del capítulo 25, verso 4 que sacamos, y yo le puse justificados por la fe.
Y para empezar este mensaje, busqué un versículo que está en Romanos capítulo 5, verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado significa acción, afecto de hacer algo justo, sin culpa. Eso es lo que significa justificación. Ningún hombre ni una mujer puede ser justificado por sí mismo. Quiero que entienda esto. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna persona puede ser justificada por sí mismo. Necesitamos de una mano divina para poder ser justo, para poder tener la justificación. Y eso viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser justificado. Nadie. El pecado pasó a todos por medio de Adán. Por eso el hombre no se puede justificar ante Dios por sí solo. Necesitamos de una mano divina. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nadie en esta tierra puede ser salvo. Nadie se puede justificar si no es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una solución para el amigo. Hay una solución para aquellos que no han llegado a Cristo Jesús. Nacer de nuevo espiritualmente es uno de los caminos que nos lleva para llegar a ser justificado. Cuando nacemos nuevamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces no tendremos culpabilidad de pecado, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Es el camino que nos llevará hacia arriba al cielo, a ser salvo y a ser justificado, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero la justificación del cristiano viene por la fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso nos garantiza a llegar a tener la vida y la vida eterna. Dice: cree que Jesús es el Hijo de Dios y que hay salvación y en Él está la vida eterna, que Él es el camino que nos llevará a la eternidad. Nadie puede ser justificado por su propia cuenta. Y usted se preguntará por qué. ¿Sabe por qué nadie puede ser justificado? Porque Dios dice la palabra que es santo y 3 veces santo. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice: los cuatro seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. No cesaban de día y de noche, diciendo: santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nadie se puede justificar por la razón que Dios es santo y 3 veces santo. Necesitamos el camino, necesitamos de Jesucristo, necesitamos de la sangre del Cordero para ser justificado. Nadie puede ser justificado por su propia cuenta, porque somos pecadores, dice la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice: siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención en Cristo Jesús.
Qué lindo Dios. Desde el principio Dios quería todo lo bueno para la humanidad. Desde el principio Dios quería lo mejor para la humanidad. Pero debido a la desobediencia y al pecado, todo absolutamente se dañó. Quiero volver un poco atrás al principio y quiero hablar del principio. Todo era maravilloso en el principio. Vivir en el huerto del Edén era algo fantástico, hasta que llegó el momento de la desobediencia y todo lo dañó. La historia de Adán y Eva, su decisión de comer del único árbol prohibido por Dios, es una de las historias más conocidas de la Biblia. Este relato describe el trágico evento que afectó a la vida de todo ser humano que ha existido desde entonces. Pero ¿quién no conoce de la historia de Adán y Eva? Después que ellos desobedecieron la orden de Dios, ambos se dieron cuenta que estaban culpables, que estaban desnudos. Adán y Eva trataron de cubrirse el pecado cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero escogieron una túnica muy pobre. Querían solucionar el pecado por sus propios medios. Sin embargo, no pudieron. Se tuvieron que dar cuenta cuando se vieron ellos desnudos que no podían hacer algo a justificarse por su propia cuenta. Necesitaban de una mano divina. E igualmente ahora el hombre no puede ser salvo. El hombre no se puede justificar del pecado si no es por la sangre de Cristo, si no es por el Redentor de redentores, si no es por el amado Cordero de Dios. Necesitamos. La justificación viene por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Adán, cuando desobedecieron, lo primero que fueron a agarrar fueron hojas, se taparon, aunque hubieran pasado días, tiempo. Le digo yo que el sol, cuando lloviera y todo eso, se iba a secar esas hojas y nuevamente iban a quedar desnudos. Es por eso que ellos necesitaban de una mano divina para poder cubrir el pecado que ya se había cometido, y era la desobediencia. Dios toma una oveja o un cordero, hace el primer sacrificio, toma la piel del animal y cubre su desnudez. Desde ese punto en adelante seguramente Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva cómo hacer sacrificio para la redención, para poder sentirnos libres del pecado. Note una cosa en Génesis capítulo 2 y 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y la tierra y guardara la tierra y guardara de todo lo que había allí. Note esto. Al principio Dios pone a Adán y dice que él labraba la tierra. O sea, ya estaba trabajando, pero aún, dice, no había pasado todavía lo que era la desobediencia. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. ¿Qué significa labrar? Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ellas plantas, semilla, y para cuidar el plantado, obtener el fruto de ello. Esto es lo que hacía antes de la desobediencia Adán, labrar la tierra. ¿Sabe lo que no existía? Era el sudor y ni el dolor de trabajar. No existía. A lo mejor Adán decía en ese momento, antes de la desobediencia, daba una palabra y la tierra se labraba, yo no sé, pero era fácil. Pero después de la desobediencia,
después de la desobediencia, cuando Dios cubre su desnudez, Él le dice, lo que no existía era el sudor ni el dolor de trabajar. Para mí era fácil labrar en ese entonces la tierra. Cuando desobedecen, dice la Biblia en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Ahí está la primera palabra. Todos los días de tu vida. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues de polvo eres y del polvo volverás. Hasta entonces que Dios le dijo, del sudor. Yo me imagino que antes no sudaba a Adán. Desde ese momento la humanidad estaba siendo sellada para ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Por eso es que la palabra común que se oye muchas veces, las personas que trabajan en construcción, las personas que trabajan en limpieza, cuando de momento se van a levantar en la mañana, lo primero que se queja uno y dice, otra vez a trabajar. Otra vez es duro, pero eso fue debido a la desobediencia. Adán reconoció que no podía cubrir su desnudez por sí solo. Necesitaba de una mano divina, y esa mano era Dios. Pasó el tiempo, entramos en el tiempo de Israel. Necesitaba sacrificar un cordero para la remisión de pecado. También reconocieron que ellos solos no podían perdonar sus mismos pecados, no podían ser justificados, tenían que acudir al sacrificio de animal para alcanzar el perdón de pecado. Dios quiere sacrificio de animales para proveer el perdón de pecado de manera temporal. En ese tiempo de los israelitas, antes de Jesucristo, se necesitaban los sacrificios de animales para poder obtener el perdón de los pecados. Y esto lo hacían para prefigurar el sacrificio perfecto, completo de Jesucristo, y que se puede leer esto si usted lo quiere buscar en Levíticos 4:35. Ese era un panorama que se vivía antes para esperar el sacrificio perfecto que era Jesucristo, y Él era el Cordero Santo que necesitaba la humanidad para llegar a ser justificado. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, no hay remisión de pecado. Dios le dio la oportunidad a los israelitas individualmente, como nación, de expiar su pecado mediante el sacrificio, según la ley. Si alguien pecaba, tenía que corregir su error, luego presentaba la ofrenda adecuada a Jehová. Pasó el tiempo, Jesús fue crucificado, luego resucitado, luego sube hacia el cielo. 70 años después el templo es destruido. Llegó el fin del sacrificio de animales. ¿Sabe por qué los israelitas no vuelven a hacer sacrificio para remisión de los pecados? Porque Jesucristo dijo una palabra muy importante cuando estaba en la cruz del Calvario, y cuando Él, a punto de morir, dijo estas palabras: consumado, consumado es. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado
consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y usted se preguntará, ¿qué significa consumado es? Tiene su raíz en una palabra que significa fin o propósito. En otras palabras, cuando él dijo consumado es, estaba diciendo la ley es abolida, no más la ley. Es el punto perfecto donde empieza la gracia. Y es por eso que Jesucristo dijo, soy, con estas palabras estaba diciendo, el Cordero Santo. No va a haber más sacrificio para la remisión de pecado. Es por eso que Él había llegado a morir en la cruz del Calvario, para que el hombre, a través de Jesucristo, podríamos ser justificado, poder ser justificado y no tener la culpabilidad del pecado. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba diciendo, todo está cumplido. El fin de la ley llegó, no más. El propósito era la gracia. Empieza para todos aquellos los que querían. Ya no hay que justificarse por medio de sacrificio de animales. No, ya no hay que justificarse por medio de sacrificio de animales. Ya el Cordero Santo, verdadero, el único, había dado la vida en rescate de la humanidad. Ahora somos justificados por la fe. Para con Él, ese acusador ya no puede venir en contra de mí, en contra de usted, en contra de su familia, porque somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio del sacrificio. Justificados viene por medio de nuestro Señor. La justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie en esta tierra puede buscar su propia salvación. La justificación por medio de la fe se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio o otro camino. No lo hay. Con Jesús ya el pecado no puede acusarnos. El acusador no puede venir a acusarnos. Somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesita ser justificado por nuestro Señor Jesucristo. Los mormones necesitan ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Testigos de Jehová necesitan ser justificados por la sangre del Cordero. Oh, sí, islamismo necesitan ser justificados por el único Cordero que se llama Cristo. Los budistas necesitan por medio de nuestro Señor Jesucristo ser justificados. Oh sí, toda religión, luteranismo, calvinismo, o si los hinduismo, la religión hinduisma, tienen que ser justificados solamente por el Cristo de la gloria, por ese Cordero que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Católicos, carismáticos necesitan la justificación por la sangre de Cristo. Sí, masónicos necesitan la sangre de Cristo para ser justificados y alcanzar la salvación. Toda religión tenemos que acudir por aquel que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Calvinistas necesitan también, sí, porque hay muchas personas que siguen la tradición de este hombre. Así que todo hombre necesita ser justificado solamente
con la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y que el próximo lunes, si Dios nos permite, seguiremos con el capítulo 26. A ver qué Dios nos trae para el próximo lunes. Dios les bendiga y muchos abrazos y bendiciones. Y nos veremos el próximo lunes a esta misma hora y en este mismo canal.